Tío Nu, hola a todos. Una sola frase de Tío Nu fue suficiente para romper la barrera que Trong había construido en su memoria. Sus palabras, suaves pero cargadas de verdad, atravesaron su corazón como un eco del pasado. De pronto, las lágrimas brotaron sin aviso, y con ellas regresó un recuerdo que creía perdido para siempre. En ese instante, el silencio se llenó de emociones olvidadas, de promesas no cumplidas y de un amor que nunca dejó de existir. ¿Será este el comienzo del despertar de sus recuerdos o solo un destello fugaz en medio del olvido? El destino, una vez más, empieza a hablar. La tarde avanzaba despacio, envuelta en un silencio suave que solo se rompía con el sonido lejano de una radio vecina. En la cocina, Tío Nu preparaba la cena como lo hacía cada día, con movimientos tranquilos, casi automáticos. Era una escena común, tan parecida a la de miles de hogares que nadie habría imaginado que allí, entre el vapor de una olla y el aroma del arroz caliente, algo estaba a punto de cambiar. Chung estaba sentado a la mesa, mirando distraídamente sus manos. Desde que perdió la memoria, había aprendido a vivir así, aceptando el presente sin hacerse demasiadas preguntas. La vida cotidiana le resultaba suficiente, aunque en el fondo siempre lo acompañaba una sensación extraña, como si algo importante faltara. No sabía qué, ni por qué, pero estaba allí, silencioso. Tío Nu se giró para servir la comida y casi sin pensarlo, dijo una frase sencilla, dicha muchas veces antes, con naturalidad. «Come despacio, Chung. Siempre te apresuras cuando estás cansado». La frase quedó suspendida en el aire unos segundos. Chung levantó la cabeza de golpe. Su pecho se apretó sin aviso y una emoción intensa le subió desde el estómago hasta la garganta. No entendía qué pasaba. Aquellas palabras eran simples, cotidianas, pero le golpearon el corazón como si escondieran una historia antigua. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró de inmediato. Fue un temblor breve, una respiración entrecortada. Tío Nu se quedó inmóvil, sorprendida. Nunca lo había visto reaccionar así. El silencio que siguió fue pesado, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Para Chung, ese comentario había abierto una grieta. En su mente apareció una imagen borrosa, una cocina parecida, una risa suave, una voz que lo regañaba con cariño. No podía verla con claridad, pero la sensación era inconfundible. Aquello no era nuevo, aquello había ocurrido antes. Tío Nu bajó la mirada, intentando disimular la emoción. Temía hacerse ilusiones, temía que solo fuera un instante pasajero. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. Tal vez, pensó, las palabras más simples son las que guardan los recuerdos más profundos. La cena continuó, pero ya nada era igual. Entre ambos se había instalado una tensión delicada, una mezcla de esperanza y miedo. En medio de una noche cualquiera, un comentario aparentemente insignificante había tocado algo dormido. Y aunque Chung aún no podía decir qué era lo que había recordado, una cosa estaba clara. Por primera vez en mucho tiempo, había sentido que su pasado no estaba completamente perdido. Esa noche, el comentario de Tío Nu siguió resonando en la mente de Truong como un eco persistente. Se acostó tarde, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los ruidos habituales de la casa. El viento moviendo a las hojas, el tic-tac lejano de un reloj viejo. Eran sonidos comunes, pero cada uno parecía empujarlo un poco más hacia un lugar desconocido dentro de sí mismo. Las lágrimas que había contenido durante la cena regresaron en silencio. Truong no lloraba por tristeza, sino por una emoción sin nombre. Sentía que había perdido algo valioso y que por un instante lo había rozado con la punta de los dedos. En medio de la noche apareció otra imagen difusa, una mano tocando su hombro,
una voz suave repitiendo la misma frase que Tiaunú había dicho horas antes. El recuerdo era incompleto, pero suficiente para estremecerlo. A la mañana siguiente, la vida continuó como siempre. Tiaunú se levantó temprano, preparó el desayuno y organizó la casa con su calma habitual. Fingía normalidad, como hacen muchas personas cuando temen romper un momento frágil. Truong la observaba en silencio. Cada gesto suyo le resultaba extrañamente familiar, como si los hubiera visto miles de veces, aunque no pudiera recordarlo. Durante el día, Truong intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente regresaba una y otra vez a la noche anterior. Comprendió que no se trataba solo de una frase, sino de la manera en que había sido dicha, con cuidado, con afecto, con una cercanía que no se improvisa. Empezó a preguntarse cuánto de su vida había compartido con esa mujer antes de olvidar. Cuando volvieron a encontrarse al caer la tarde, el ambiente estaba cargado de una tensión suave. Trian quiso hablar, pero las palabras no salían con facilidad. Temía decir algo incorrecto, temía herirla. Tiaunú también guardaba silencio, atrapada entre la esperanza y el miedo. Finalmente, Trian rompió ese silencio con una voz baja y sincera. No habló de recuerdos claros, sino de sensaciones. Dijo que había sentido algo profundo, algo que no podía explicar. Tiaunú lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. En su interior, el corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Ese intercambio, sencillo pero cargado de emoción, marcó un cambio invisible. No había certezas aún, solo señales. Pero ambos comprendieron que desde aquella frase aparentemente trivial, el equilibrio había cambiado. Algo se estaba despertando, lentamente, en medio de la rutina diaria. El recuerdo no volvió de una sola vez, sino como la lluvia fina que cala sin hacer ruido. Truong comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Caminaba por las mismas calles de siempre, pero ahora los lugares le provocaban una emoción inexplicable. Una esquina, un árbol, una banca vieja despertaban en su pecho una nostalgia que no sabía de dónde venía. La vida cotidiana, tan simple en apariencia, empezaba a llenarse de ecos del pasado. Una tarde, mientras ayudaba a Tiaunú a ordenar unas cajas antiguas, encontró un objeto pequeño, una taza agrietada, gastada por el uso. Al sostenerla, sintió un estremecimiento. La imagen apareció con más claridad esta vez. Una mañana apresurada, él tomando té, ella riéndose y repitiendo la misma frase que lo había hecho llorar días antes. El recuerdo duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para dejarlo sin aliento. Tiaunú observaba cada uno de sus movimientos con discreción. Notaba cómo Truong se detenía de pronto, cómo su expresión cambiaba. No preguntaba. Había aprendido que los recuerdos no pueden forzarse. En silencio, le ofrecía espacio, como quien cuida una herida invisible. Su fortaleza seguía siendo la paciencia. Truong empezó a hacer preguntas tímidas, no interrogatorios, sino comentarios sueltos. ¿Siempre tomábamos té aquí? ¿O solía gustarme este lugar? Cada respuesta de Tiaunú era breve, medida, cargada de cuidado. No quería abrumarlo ni despertar ilusiones falsas. Sin embargo, cada palabra parecía encajar en algo que Truong estaba reconstruyendo lentamente. En medio de esas conversaciones, surgió un recuerdo más intenso. Una noche, sentado solo, Truong recordó una discusión antigua, una separación dolorosa, una promesa no cumplida. Sintió culpa, aunque no recordaba los detalles. Comprendió entonces que no solo había olvidado momentos felices, sino también errores. Al día siguiente, buscó a Tiaunú. Con voz temblorosa, le dijo que había empezado a recordar pequeñas cosas. No eran claras, pero eran reales. Tiaunú escuchó con los ojos humedecidos. No sonrió ni lloró, solo asintió,
como quien acepta un regalo frágil. Ese día, ambos entendieron que el camino hacia la memoria sería lento y doloroso, pero también comprendieron algo más importante. Incluso sin recuerdos completos, el vínculo entre ellos seguía vivo. La frase de Tiu Nu no solo había despertado lágrimas, había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. El amanecer llegó envuelto en una quietud distinta, como si la casa misma percibiera el cambio. Trung despertó con el corazón sereno y por primera vez desde hacía mucho tiempo, con una certeza suave pero firme. Ya no estaba completamente perdido. Los recuerdos aún eran fragmentos dispersos, pero ahora tenían un hilo invisible que empezaba a unirlos. En la cocina, Tiu preparaba el desayuno. El sonido del agua hirviendo, el aroma del pan caliente, todo parecía formar parte de una escena antigua que regresaba poco a poco. Trun se apoyó en el marco de la puerta y la observó. De pronto, recordó otra mañana parecida, una discusión seguida de una reconciliación silenciosa, y la manera en que ella siempre encontraba paz en los pequeños gestos. Sus ojos se humedecieron de nuevo, no por dolor, sino por reconocimiento. Se sentaron juntos, sin prisa. Trung habló con calma, eligiendo bien cada palabra. Dijo que no recordaba todo, pero que sabía que Tiu había sido alguien esencial en su vida. Confesó que su comentario había despertado algo que no podía volver a ignorar. No prometió recordar el pasado por completo, pero sí prometió no huir de lo que estaba emergiendo. Tiu escuchó en silencio. Durante mucho tiempo había esperado ese momento sin atreverse a imaginarlo. No respondió con reproches ni exigencias. Simplemente asintió, aceptando esa verdad incompleta como un nuevo comienzo. Para ella, el amor siempre había sido eso, acompañar incluso cuando no hay certezas. Los días siguientes transcurrieron con una calma renovada. Cheong comenzó a participar más activamente en la vida diaria, a tomar decisiones, a interesarse por lo que antes parecía ajeno. Cada pequeño recuerdo que regresaba lo acercaba más a quien había sido, pero también a quien quería ser ahora. Al final, ambos comprendieron que la memoria no es solo un archivo del pasado, sino una construcción del presente. Un comentario sencillo, dicho sin intención especial, había sido suficiente para abrir el camino. En medio de la rutina, de las palabras comunes y los gestos cotidianos, Cheong encontró algo más valioso que un recuerdo exacto. Encontró la verdad de un vínculo que nunca se había roto. Y así, sin grandes declaraciones ni finales perfectos, la historia cerró con una promesa silenciosa. No la de recordar todo, sino la de seguir adelante juntos, permitiendo que el amor guiara aquello que la memoria aún no podía explicar.